El jueves anterior, en horas de la tarde, fue asesinado en Bogotá el señor Elmer Fernández, un coronel retirado, un coronel en retiro, y que además era el director, nada más y nada menos, el director de la cárcel de la Modelo en Bogotá. Esto en unos hechos de sicariato que normalmente son conocidos en Colombia, que normalmente tienen ya un modo superandi, pero sin embargo esto deja muchas dudas y muchas inquietudes. Yo realmente no había querido hacer un video sobre esto, pero pues haciendo un análisis de cómo esto pasó, pues yo pienso que todos y todas debemos estar al tanto también. Es decir, cómo es que el director de la cárcel más peligrosa de Colombia y sobre todo, dadas las condiciones como funciona el tema carcelario en el país, donde la corrupción es gigantesca, donde las mafias son muy grandes, donde al mismo interior de las cárceles hay armamento, drogas, donde es una cosa tremenda que ya todos ustedes conocen, no es que yo me la estoy inventando, y cómo es que el director de una cárcel de esas no tiene seguridad, no tiene escoltas. ¿Cómo es que el director de una cárcel de ese tamaño y de esas calidades que les acabo de denunciar no tiene un carro blindado siquiera? O sea, a este señor lo asesinan dentro de su carro cuando acababa de dejar precisamente al subdirector de la misma cárcel, lo acaba de dejar en su casa y, y el señor es asesinado un poco más adelante, pero la forma en que esto ocurre es realmente impresionante porque esto no lo hizo cualquier pelagato por ahí, cualquier sicario principiante, no, esto lo hizo, estos términos no deberían ser correctos, pero es la forma en que nos podemos entender, esto lo hizo realmente un profesional, porque ¿cómo es que desde una moto andando, en un vehículo también en movimiento, un sicario logra asesinar a su víctima de un solo disparo? Cuando el carro va en movimiento, cuando el vidrio está elevado, o sea, está montado, y con un solo impacto lo asesina. Esto realmente no es muy común. Casi siempre, porque hemos analizado muchos videos sobre casos similares, y siempre hay varios impactos sobre el vidrio de la puerta. En este hay solo uno, o sea, el tipo se tenía una seguridad y se tenía una confianza de que con un solo disparo iba a lograr lo que tenía que hacer, que era asesinar al director de esta cárcel. Pero también o sea, esto deja mucha consternación frente a cómo es que finalmente nuestro país también puede avanzar en todos los temas y en todos los ámbitos, porque este señor había sido nombrado precisamente director de esta cárcel para poner orden. No hacía mucho, llevaba creo que ni 2 meses de director. Entonces lo que estaba haciendo él era organizando para que esta cárcel pues realmente funcionara como un centro carcelario, no como un centro de acopio de mafias y demás cosas que pueden seguir delinquiendo desde allí. Muy seguramente por esto lo asesinaron. Hacía un mes había recibido algunas amenazas y también hacía un tiempo había pedido a el Estado colombiano que lo protegieran. Sí, había pedido protección. Esa protección aún no había llegado, ni siquiera un carro blindado. Pero es que yo pienso que en un país como Colombia, el solo hecho ya de ser director de una cárcel como la cárcel La Modelo en Bogotá, pues tendría que incluir que para la persona que va a ser el director, pues exista un esquema de seguridad, por lo menos de un vehículo blindado. Porque es que precisamente lo que aprovecharon para asesinarlo fue eso, que su vehículo no era blindado. Pero yo sigo insistiendo, ¿quién fue la persona que lo asesinó precisamente para que desde un vehículo en movimiento a otro vehículo en movimiento, con un solo impacto que logró traspasar el vidrio del carro, pues listo, tuviera, sin estar seguro si había hecho efecto o no? O sea, era tal la seguridad del sicario que disparó una sola vez y huyó, porque sabía que con ese solo tiro había logrado su objetivo. O sea, esto fue realmente una vaina de película, esto fue realmente un asunto realizado por un profesional,
Y ahora pues lo que sigue en Colombia es la pregunta, ¿cómo vamos a hacer para recuperar el control de los centros penitenciarios en el país? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar el control de las cárceles en Colombia? ¿Cómo vamos a hacer para quitarle el control de las cárceles en su interior a los narcotraficantes, a los paramilitares, a los pandilleros y a todo mundo? Porque es que dentro de las cárceles hay, hay tal o más delincuencia que afuera. Hay muchos delincuentes que llegan a la cárcel a seguir delinquiendo desde allá. Recuerden que no hace mucho tiempo, precisamente un exdirector de la cárcel La Modelo dijo que en la cárcel La Modelo en Bogotá existían fosas comunes con no sé cuánta gente y de eso no se ha vuelto a hablar. Allí nadie ha ido a investigar, a abrir los huecos, a buscar las fosas. O sea, lo que pasa en Colombia realmente es grande. Nosotros lo que pasa es que hemos avanzado en la vida de alguna forma, acomodándonos a todas esas circunstancias, de alguna forma casi que legalizando todas estas prácticas, acostumbrándonos a que tal vez todo ese tipo de prácticas son normales y no son normales. Realmente lo que ocurre en Colombia no es normal. Nosotros lo hemos venido normalizando con el tiempo porque nos hemos acostumbrado a eso, porque nacimos en medio de eso, porque crecimos en medio de eso, porque tal vez moriremos en medio de eso, pero esas prácticas no son normales. Yo quiero dejar aquí esta reflexión porque cuando pasan cosas como esta, la del señor director de la cárcel La Modelo, que en paz descanse, pues yo creo que lo que se tiene que venir detrás es una seria reflexión. Muy seguramente con esto no va a pasar nada. Muy seguramente la justicia no tiene la capacidad de capturar al sicario, ni siquiera de saber quién es. Además, porque en esas condiciones de profesionalismo con el que se hizo este asesinato, pues muy seguramente detrás de él hay gente muy poderosa, muy poderosa. Entonces esto no va a pasar de ahí. Les aseguro que nunca van a capturar al sicario y que nunca vamos a saber por qué al señor en realidad lo mataron. Pero pues nosotros sí tenemos que reflexionar en no seguir normalizando este tipo de prácticas, en que no es un muerto más. No es un muerto más. No es un muerto más. No podemos seguir en esa onda, diríamos nosotros, de estar normalizando cada cosa que ocurre en el país como si eso fuera la práctica cotidiana. Y sí, pues tiene un alto grado de cotidianidad, pero pues lo mejor es que nosotros intentemos seguir buscando un cambio, intentemos seguir normalizando en la práctica de que hay que cambiar, no la práctica de que hay que continuar igual y de que siempre hemos sido así y de que entonces no pasa nada. No, sí está pasando, sí están pasando cosas muy graves, sí han pasado cosas muy graves. Por estar normalizando las cosas es que un día asesinaron a 6.402 jóvenes y ahora se dicen que pueden ser 20.000, 30.000, que no se sabe cuántos. Por estar normalizando prácticas es que un tipo un día le dio por crear unos hornos crematorios en la frontera con Venezuela y meter a no se sabe cuánta gente allá, porque no se sabe a cuánta gente quemaron. Por estar normalizando esas prácticas es que otro tipo un día compró un león, un paramilitar, y lo alimentaban con carne humana, con las personas que tenían que matar, pues se las echaban al león. Pues puta, no podemos seguir nosotros en esta práctica macabra de normalizar cada situación en Colombia. Así pues que yo quería, frente a la muerte de este señor, reflexionar un poco, invitarlos a todos a la reflexión. Y bueno, agradecerles también por tanto apoyo, porque los últimos días he recibido tantos mensajes que es imposible responder a todos. También nos han aumentado mucho los seguidores, yo les agradezco muchísimo y pues decirles que aquí estamos siempre para seguir trabajando, apoyando y colaborando con las cosas de Colombia, desde la distancia, desde el exilio, pero siempre trabajando para que Colombia pues sea un mejor vividero, para que un día pues podamos regresar en otras condiciones, lógicamente. A todos y a todas un abrazo, nos vemos en un ratico, chao.